Bienvenida a Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, para conversar con él sobre los casos importantes que sigue la Fiscalía. Muy buenos días, Galo. Gracias por estar aquí en Desayunos. Gracias, María José. Muy buenos días. Quisiera contarle o ponerle en su consideración dos temas para esta entrevista por cuestión de tiempo. En primer lugar, el gran problema que se está convirtiendo el narcotráfico, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. Y en segundo lugar, algunos casos pendientes en la Fiscalía. Así que empezamos por el primero y empezamos diciéndole que sí, usted y todo el mundo sabe que el ingreso injustificado de grandes cantidades de dinero al país podría eventualmente ser una forma de lavado de activos, delito que, aunque está penado por la ley, no siempre recibe castigo. Nuestra unidad de investigación ha detectado algunos de estos casos y se los presentamos a continuación. En abril del 2011, 3 ciudadanas colombo-holandesas, María Cuenca, Mercedes González y Luz Díaz, llegaron a Quito desde Holanda. Su extraña actitud y movimientos inusuales despertaron sospecha en los policías encargados del registro a pasajeros. Se han encontrado ciertos casos de que diferentes ciudadanos de diferentes nacionalidades, inclusive nacionales, ingresan con dinero escondido. Estas personas son detenidas hasta una audiencia y en la audiencia deberán justificar la licitud o la procedencia de estos dineros. Un minucioso registro reveló que las tres llegaron al país con 540.000 euros, cerca de $740.000 de manera ilegal. De hecho, el parte policial relata que, al registrarle sus partes íntimas, se ha encontrado en el interior 3 paquetes de dinero en cada una de estas, enrollados en fundas plásticas. En total, cada una tenía 180.000 euros que no lograron justificar. Fueron detenidas y entró en escena la unidad de análisis financiero, pues en casos como este se presume lavado de activos. Encontramos una verdadera avalancha de casos detectados por la policía y por el Servicio Nacional de Aduana. Lo cierto es que aquí comienzan las limitaciones para la justicia, pues no basta que la plata entre de forma ilegal, sino que la Fiscalía, según la ley, debe demostrar el origen ilícito del dinero, y allí se frena todo. Como no está demostrado el origen ilícito de esos fondos, procedían a disponer la devolución. Unas devoluciones que se disponen por parte de los jueces sin ni siquiera disponer el cobro de la multa. Y algo parecido podría ocurrir en este caso. Las 3 detenidas fueron condenadas a 6 años de cárcel por el Tribunal Noveno Penal de Pichincha en diciembre del 2011. Pero 3 semanas más tarde, un juez encargado revocó la sentencia declarándolas inocentes. La Fiscalía no demostró el origen ilícito del dinero. Este aparente vacío en la legislación habría permitido el ingreso de varios millones de dólares al país sin mayores contratiempos, como el caso de una empresa que trajo 3.7 millones de dólares sin declararlos. Y no pasó nada. Hay alarma entre los llamados a controlar el lavado de activos porque sienten que hay casos que se van de las manos. Alguien que quiere operar con sentido de corrupción le cae como anillo al dedo. Como el caso del ciudadano chino Kun Liang Shen, detenido en septiembre del 2009, queriendo ingresar ilegalmente con 320.000 euros. Fue sobreseído en 2011 y el juez ordena la devolución del dinero con intereses. El control de lavado de activos se ve frustrado en casos como este por las limitaciones que existen para localizar el origen del dinero, que ingresa de forma ilegal al país. También caso similar al del ruso Polis Kiriakou, detenido en agosto del 2010, intentando ingresar 108.000 euros. Más tarde fue sobreseído y el juez ordena la devolución total del dinero. Sin mayores contratiempos, los detenidos por ingresar dinero ilegalmente al país o sin reportarlo en aduanas logran salir inmunes de los procesos judiciales. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Como dijimos al inicio de esta conversación, pues este es un negocio perverso que no discrimina, pues y sus tentáculos logran pues infectar todo orden de esta sociedad, de la sociedad del mundo. Carlos, y de ahí la primera pregunta, después de compartir este reportaje, ¿cómo hacer para que el Ministerio Público, qué le falta al Ministerio Público para que pueda iniciar y terminar con éxito
una investigación en estos casos particulares y poder comprobar, de ser del caso, el origen ilícito de estos dineros que están pues entrando al país? Bueno, María José, en realidad este es un hecho que tiene dos partes, ¿no? La primera parte, cuando cualquier ciudadano ecuatoriano o extranjero llega al país, tiene que suscribir un formulario declarando si trae más allá de $10,000. La obligación de declarar es un imperativo que tenemos los ciudadanos, y si traemos más de $10,000 en efectivo, tenemos que decirlo y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en los casos que usted ha relatado en su reportaje, en todos ellos ingresaron dinero, no reportaron la cantidad que traían y por lo tanto cometieron un acto administrativo que es sancionado por la ley de aduanas, que establece que el 30% del monto ingresado debe ser retenido en concepto de sanción de la no declaración. Esa es la primera parte. La segunda parte es lo que tiene que ver, y ese es un trabajo que permanentemente estamos realizando, es incrementar la cooperación internacional. Cuando nosotros tenemos buenas relaciones con países de donde provienen estos recursos, la posibilidad de investigar en ese país el origen de los mismos fortalecería la presencia en los casos de la Fiscalía ecuatoriana y demostrar que, de acuerdo a la información internacional, en los procesos que se llevan en esos países, esas personas están vinculadas a organizaciones que se dedican a actividades ilícitas. Y por lo tanto, la consecuencia es dinero ilícito que proviene de actividades ilícitas y por lo tanto procesar adecuadamente el caso. Entonces la pregunta ¿es suficiente la cooperación que dice usted existir con el resto de países, o por lo menos en los países de origen que vienen esas personas con esos dineros? ¿Es suficiente esa cooperación? En estos casos no es suficiente solo la cooperación internacional, hay que hacer un esfuerzo por mejorar la legislación y vamos a hacer una revisión. Le quiero decir que no he revisado exactamente cuál es la propuesta en este tema que tenemos en el nuevo Código Penal Integral. Por lo tanto, quisiera incorporar un elemento que nos permita que el encuentro de hecho de ese dinero presume su ilicitud. Sí, y en eso creo que hemos de coincidir que pues hay que presumir la buena fe de la gente, ¿no? Sí. Y por eso es que los jueces, en algunos casos, no tendríamos o no tendría nadie cómo censurarlo o criticar su actividad, porque simplemente están regidos a la ley. Si no hay una prueba de que ese dinero tiene un origen ilícito, pues a más de verificar que se ha cumplido la sanción administrativa, no habría razón para qué sentenciarlo. Y más allá de la ley, y en eso, y de ahí ya mi última pregunta en ese tema para pasar al otro, más allá de la ley, me pareciera que es la limitación que existe en el proceso de investigación. Como usted mismo lo dice, la cooperación no es suficiente, se necesita investigadores especializados que con la ayuda de las redes sociales, más la cooperación internacional, se pudiera determinar con exactitud en estos casos el origen, ¿no? Sin duda, María Josefa, estos temas involucran a toda la sociedad. Cuando usted dice los jueces tienen que aplicar la norma, y una de las normas que ellos tienen que aplicar es disponer que si no han pagado la multa, se cobre la multa, oficiar al servicio de aduanas estableciendo que se ha retenido esto para entregárselo, el 30% de lo no declarado, para entregárselo concretamente al servicio de rentas, por lo menos eso. Lamentablemente ni eso ocurre muchas veces, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un serio problema de inaplicación de normas, en este caso por parte de los jueces. Bien, ahora entonces, como lo hemos anunciado, vamos a revisar pues un poco los casos que gentilmente usted se comprometió aquí en Desayunos de 24 horas que luego de unos meses que usted iba a tener ya liderando el Ministerio Público, pudiéramos revisarlo con detenimiento. Y se trata pues que en algunos de los casos que pues menos de un año en la Fiscalía General, Galo Chiriboga debe desenvolverse, o se ha desenvuelto ya en varios frentes abiertos, especialmente el cuestionamiento, la crítica o el estar alerta a la gestión que tendría que realizarse frente a casos que se están investigando, impulsados en algunos casos por la Contraloría General y otros por grupos de oposición con respecto a la administración de funcionarios cercanos del gobierno. Revisemos estos casos.
Asumió funciones en julio pasado, exministro de Trabajo, Gobierno, Minas y presidente de la petrolera estatal. Galo Chiriboga debió trabajar en varios frentes abiertos en su calidad de fiscal general. Un caso que se quedó esperando respuestas de la Fiscalía es el relacionado con la instrucción fiscal abierta contra el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, por la tramitación del juicio laboral de los ex trabajadores de la cervecería y en el que, según acusaciones de un asambleísta de oposición, habría corrido $1 millón. Según el Ministerio Público, no existieron méritos suficientes para acusar a Pazmiño. Es decir, Chiriboga no encontró vinculación alguna en el caso cervecería. El proceso ahora continúa para los otros involucrados que no tienen fuero de corte. En el llamado caso Palo Azul, a finales de marzo, se suspendió la audiencia de llamamiento a juicio. La diligencia no se desarrolló por la ausencia de 7 de los 30 procesados o sus abogados defensores. La Fiscalía insistió que para la próxima se advierta que si no están los defensores, simplemente de oficio se harán cargo de estas defensas y que lo más pronto posible se fije la nueva fecha y hora en la que se investiga un presunto delito de peculado, en lo que concierne al proceso de explotación petrolera en la Amazonía y que en algún momento del proceso llegó a involucrar al fiscal general por su presunta participación como ministro de Minas o presidente de Petroecuador. El caso Dueño del Circo sumó una nueva instrucción fiscal. En la audiencia de formulación de cargos a mediados de marzo contra Raúl Carrión Fiallos, exministro del Deporte por subdivisión de contratos para obras en Esmeraldas, el juez Wilson Merino, quien también actuó en los casos Universo y Filambanco, aceptó la solicitud de la Fiscalía para iniciar una instrucción fiscal por el presunto delito de peculado. La Fiscalía formuló cargos contra el exministro y sus 2 ex asesores, en calidad de autores del delito, y solicitó la prohibición de salida del país y su presentación periódica ante autoridades judiciales. El caso César Carrión, que involucra al exdirector del Hospital de la Policía, a la audiencia de tercera instancia prevista para el viernes 14 de octubre, el fiscal general llegó tarde. Fue por una dificultad con el ascensor, explicó después, y bajo absoluta responsabilidad suya y de su equipo de seguridad. Ofrezco disculpas al presidente y a los familiares de las víctimas el día de la insubordinación policial, manifestó. La diligencia la llevó a cabo la primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, que declaró en abandono el recurso de casación presentado por la Fiscalía contra Carrión, quien fue declarado inocente por tercera ocasión. Hoy el proceso está por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A propósito de ese octubre de 2011, Chiriboga recibió del Ministerio de Defensa los documentos desclasificados del 30S. Ofreció una investigación técnica, a través de la cual el país podrá conocer todo lo que sucedió ese día. Y los responsables de los actos delictivos que se cometieron serán sancionados. Aún no hay avances que se conozcan en ese sentido. Si hay o no una nueva indagación abierta con los datos que aporta la información que dejó de ser considerada secreta. En el caso Restrepo, en esta investigación reabierta en este gobierno, el fiscal Chiriboga aseguró en febrero pasado que no habrá prueba de ADN en este caso. A finales de marzo, la Fiscalía informó que varios de los huesos encontrados en ese camposanto del Batán pertenecen a un menor de entre 12 y 14 años, pero que aún no se puede confirmar si se trata del más joven de los desaparecidos hermanos Restrepo durante el gobierno de Febres Cordero. Un caso en el que el fiscal general está llamado a ser protagonista es el de la valija diplomática con droga. Hace pocos días, la Fiscalía ecuatoriana solicitó asistencia penal internacional al Ministerio Público chileno para las investigaciones sobre este caso. Galo Chiriboga pidió colaboración a su similar de Chile para indagar la realidad legal de la utilización de los precintos del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, el cual estaba impreso en el embalaje de las cajas que llegaron a Italia, con droga en su interior. Se tomaron las versiones a funcionarios de Cancillería, al personal de las empresas TNT y de las compañías aéreas encargadas de transportar la valija. A finales de febrero de 2012, la Fiscalía solicitó a Italia asistencia penal internacional para que el fiscal del caso investigue los hechos en ese país. Hasta hoy, el caso aún no ha podido señalar culpables y su grado de responsabilidad. En el caso Dajic, declarada la nulidad, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, insistió en que la decisión del juez Hernán Ulloa a favor del ex vicepresidente Dajic por el tema gastos reservados es extemporánea e ilegal. Chiriboga insiste en que la nueva corte es quien debe revisar el caso. Esperemos que los nuevos integrantes aboquen conocimiento en este tema y resuelvan lo que en derecho corresponde. Según el fiscal,
Los magistrados no podrían archivar el proceso sin revisar las actuaciones y los recursos presentados por el Ministerio Público. Y rechazó la actuación del expresidente de la primera sala, Hernán Ulloa, contra quien presentó un recurso de recusación antes que el jurista deje el cargo. Hasta hoy, la nueva Corte no emite pronunciamiento oficial acerca del caso. Todos son procesos que marcan la actuación de Galo Chiriboga en esta su nueva etapa en la función pública. Todos aún esperando por definiciones. Jorge Rodríguez, 24 horas. Ya no van a depender de la función ejecutiva. Carlos, yo creo que mejor empezamos comentando cada caso que quedó pendiente. Claro, con mucho gusto. Tal vez la conclusión del reportaje no es adecuado porque estamos esperando resoluciones cuando hay muchas resoluciones. Vamos por el primer tema. Primer tema relacionado a, en el orden no lo recuerdo. Sí, no pero, se preocupe. Sí, sí. A ver, el caso del presidente de la Corte Constitucional, Pazmiño, en ese caso la Fiscalía no acusó porque no hay ningún elemento que vincule al señor doctor Pazmiño con el caso. El día de ayer he llamado a juicio, he formulado cargos contra los jueces de la Corte Superior de Justicia Penal en Guayaquil que dictaron la sentencia de los 99 millones de dólares, que es el antecedente que va a la Corte Constitucional. He iniciado un caso por eso. Y estoy investigando también a los funcionarios de la cervecería que hicieron la contratación del abogado y todo ese tinglado que se armó para ese caso. ¿Y qué pasa? En ese caso, ¿qué pasó con el secretario? Es decir, con la persona que tenía el cheque, el hermano del secretario que tenía el cheque de $1 millón. Está en la investigación. Está incluido en la investigación. A la que le hago referencia. En la que resolvió ayer. Exactamente. El segundo tema hace referencia al caso Palo Azul. Sí. El caso Palo Azul no es correcto insistir lo que ustedes insisten, que yo he estado presuntamente vinculado. No tengo nada que ver con el caso y tengo audiencia para el lunes 30 de este mes. Por lo tanto, he avanzado en eso. El caso del señor exministro de Deportes, he formulado cargos en todas las audiencias en las que hemos asistido. El caso de, perdóname si me recuerdas. César Carrión. César Carrión es un hecho que terminó. Lamentablemente tuvimos ese inconveniente, que lo lamento nuevamente y ofrezco nuevamente disculpas al país por ello. El caso ese terminó. Sí, y sin duda, en este caso también estaba pendiente, y corríjame usted si no me equivoco, unos documentos que iban pues ya como a despojarse de la calidad de secretos que pudieran inclusive ahondar en una investigación que finalmente la sociedad entera debe de saber, ¿no? El caso 30S, anoche tuvimos una audiencia de la casación en el caso del coronel que custodiaba la Asamblea Nacional. El caso, la Fiscalía lo consolidó, buena parte de la sentencia fue ratificada, y en el caso de algunos suboficiales que habían sido acusados como encubridores, lamentablemente pues la Corte Provincial erró en la aplicación de la norma y la Corte Nacional casó, en mi opinión, en derecho la sentencia y aplicó la pena que les correspondía en la calidad que habían sido sentenciados, y evidentemente ahí había un error. ¿Qué más hemos avanzado? ¿El caso de la valija diplomática? El caso de la valija diplomática no es que no hay resultados. En Italia hay 7 personas detenidas por ese caso, y aquí estamos esperando que el gobierno de Italia autorice la asistencia penal internacional para remitir al fiscal y a algunos policías que investigan el caso para investigar lo que la policía y la judicatura italiana tienen el caso, para incorporar esos elementos en nuestra investigación en el Ecuador. Sí. Hemos llamado a declarar a la cónsul que estuvo hace pocos días aquí, la cónsul de Milán, rindió versión, ha rendido versión la hermana del presidente, que también por una foto aparecida en los medios se la
inculpó, yo no sé de qué, pero la hemos llamado a rendir versión. Está previsto también la versión del señor Pedro Delgado, que también aparece en otra foto. Hemos pedido asistencia penal a Chile para que nos expliquen por qué razón la valija diplomática ecuatoriana tenía un sello de seguridad de ese país. En fin, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Hemos recibido versiones, hemos hecho peritajes sobre los contenidos de las computadoras de todos los funcionarios. En la Cancillería. Sí, de tal manera que... Sí, lo que sorprende en este caso un poco y es en Italia los detenidos fueron, si no me equivoco, a las pocas horas, 2, 3 días ya estaban detenidos. En cambio aquí, sin duda, se necesitan o se están haciendo investigaciones y nadie quiere cometer errores y girar órdenes de captura a quienes no merecen, pero es un caso que la gente sí está muy pendiente, justamente lo que hablábamos por el caso anterior, del tema del narcotráfico, que simplemente no discrimina nada, no respeta nada, menos aún una cancillería, menos aún el nombre del Ecuador en otras partes. Entonces, sí es un tema, y creo que usted va a coincidir conmigo en que la gente sí necesita comenzar a identificar estos espacios donde han sido, pues, completamente intoxicados este negocio, ¿no? De acuerdo. En ese y en todos los casos, la Fiscalía trata de hacer su trabajo de la mejor forma posible, con las limitaciones procesales, las limitaciones internacionales, en este caso, que tenemos con Italia, ¿no? Pero no es que hemos mirado al lado... No, sin duda que no. El caso de Ají, que usted, pues, como fiscal, no está de acuerdo, por resumirlo de alguna manera, con la resolución del juez Ulloa. ¿Qué tocaría o procesalmente qué podría pasar? Simplemente estoy esperando la resolución de la Corte Nacional sobre sobre las posiciones jurídicas de la Fiscalía sobre la resolución del ex juez Ulloa referido a la nulidad. He argumentado, creo, con suficiente solvencia jurídica de que no podía declararse la nulidad de un proceso que ya el juez superior, esto es, el presidente de la Corte Suprema, había declarado como válido. Segundo, no podía declararse la nulidad sin un recurso de nulidad, que como lo establece la ley. Por lo tanto, esas argumentaciones tienen que ser analizadas por la Corte Nacional y espero que las resuelvan en la forma que ellos estimen conveniente. Y hay un tema que el tiempo puede jugarle sucio a la investigación y al deseo de descubrir si hubo un delito y en el caso de que así lo fuese, quiénes son los culpables. Y es que el 7 de junio se abrió una indagación en el caso conocido como caso Chalecos y está por terminarse porque me parece que es un año el proceso de la indagación. Y en este caso pues hay un informe de la Contraloría y el Ministerio Público, a partir de ese informe, que lo tiene ya hace algunos meses, no ha realizado ninguna gestión. Esa investigación la está llevando un fiscal de caso, no hay nadie vinculado con fuero de Corte Nacional y por lo tanto el fiscal general no interviene directamente en la investigación. Sí, pero sí la Fiscalía, ¿no? Sí, por eso le pregunto. Pero la Fiscalía está trabajando en ello. No ha despachado nada en meses. Bueno, si no han despachado nada en meses, hoy llego al despacho y voy a ver qué es lo que ha pasado, si es que no han despachado. Y sobre esto quiero decirle algo, María Josefa. Este mes se va a incorporar una abogada que viene precisamente de la Contraloría, una joven abogada que tiene muy buena experiencia en el tema del proceso legal sobre delitos relacionados al patrimonio del Estado. Y por lo tanto va a venir como asesora personal mía para dar un seguimiento concreto y específico a todos los casos que la Contraloría ha remitido a la Fiscalía en donde hay indicios de responsabilidad penal, para tener alguien cercano al fiscal general que pueda dar un seguimiento día a día a todas esas causas. Va a haber una especie de coordinación entre ambas instituciones, Contraloría y Ministerio Público, porque me imagino que ahí en la Fiscalía sí habrá... Se trata de un tema de coordinación institucional, entiendo. La Fiscalía tiene la predisposición de cooperación interinstitucional con todos. Cooperamos como debe ser con el resto de instituciones del sector público y por lo tanto la Contraloría juega un papel fundamental. Claro. Así como vamos a incorporar una asesora en temas exclusivamente tributarios para dar seguimiento a aquellos delitos aduaneros y tributarios que vienen del Servicio de Rentas Internas. Estas dos jóvenes abogadas se integrarán a nuestro equipo en esta semana. Qué bueno. Realmente yo creo que cuando nos sentamos aquí en desayunos o en otros espacios que podemos compartir la realidad del país, siempre
de lado y lado, no importa la ideología, no importa si es del sector privado o del sector público, una de las cosas que realmente el país, la sociedad entera necesita es la posibilidad de crear puentes y de trabajar en coordinación, cuando se tiene el ánimo de, o por lo menos un horizonte común. Una cosita más, sí. María Josefa, el caso de los hermanos Restrepo no es preciso lo que en el reportaje se dice que yo me opuse al ADN. Lo que he dicho es que con las muestras que encontramos, el informe del antropólogo forense nos determina las posibilidades de que esos restos que hemos encontrado respondan, dice el forense, a una persona de una edad similar al sí, entre 12 y 14 años. Sí. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es incorporar unos nuevos forenses para que revisen ese trabajo antropológico forense realizado ya, para que nos den una nueva opinión sobre ello. Y si las opiniones de estos forenses son coincidentes, y si los otros elementos de convicción que estamos investigando para tener una presunción de que podría ser, voy a solicitar, porque no lo voy a hacer de forma autoritaria, la aquiescencia del padre de los hermanos Restrepo a que él considere si procede o no en su opinión. Sin duda, extrema delicadeza en ese caso. En su convicción personal, si avanzamos o no al tema del ADN. Y la última pregunta, porque justamente ya el canciller Patiño nos está esperando, es si la Fiscalía ya abrió una indagación sobre el caso GPS, también vinculado a la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, es un informe de Contraloría que llegó y también se ha iniciado ya una indagación sobre ello. Muchísimas gracias a Carlos Chiriboga, fiscal general del Estado. Gracias por compartir con nosotros